Unidad 10, las actividades terciarias. Vale, vamos a empezar, pero primero sabéis que hemos dado en la 8 y en la 9 el sector primario y el sector secundario. Recordaréis que el primario lo que hacía, en lo que se basaba, era en la producción de bienes directamente a partir de la naturaleza. El secundario en la producción de bienes a través de la transformación de esas materias primas que se habían obtenido en el sector primario. Pues bien, el sector terciario es el único que no produce bienes. Produce servicios, que es una cosa intangible, y la primera cosa, antes de poneros el contenido, me gustaría preguntaros es, ¿qué actividades económicas pertenecen al sector terciario? Todos directamente, estoy seguro, desde casa si lo pensáis, me vais a decir la misma, turismo, ¿vale? Porque siempre la asociamos. Pero el sector terciario no es solo el turismo. Ni siquiera el turismo es la actividad terciaria más importante. Vamos a empezar. Estos son los puntos que tiene el tema. Vamos a hablar sobre una pequeña introducción, que es en la que estamos, y el primer punto, importancia y evolución del sector terciario en España. Hemos dicho, sector terciario, conjunto de actividades que proporcionan servicios o prestaciones a los ciudadanos. Los servicios son intangibles, son prestaciones, son inmateriales, son infinitos, porque nos podemos inventar un servicio en cualquier momento, siempre que haya una demanda y pueda tener una salida en el mercado. Y pues ese amplio y heterogéneo conjunto de actividades sí que incluye el turismo, pero también está el transporte, están las comunicaciones, está el comercio, las finanzas, los bancos, la sanidad, la educación, etcétera. ¿Bien? ¿Cuál diríais de las actividades terciarias que hay aquí en este listado que es la más importante? Ya os he dicho que el turismo no. No sé si habéis acertado. Decirlo en voz alta, que no os oigo, pero... Bien, la más importante de todas es el comercio, ¿de acuerdo? No obstante, nosotros siempre asociamos con el turismo, porque España es un lugar donde el sector terciario tiene un peso muy elevado en ese aspecto, en el turismo, ¿bien? Pero ya digo, no es la actividad más importante, pero en España es muy importante. Pasamos al primer apartado de importancia y evolución del sector terciario. Eh, vamos a ver cuál es la evolución y vamos a ver la importancia que tiene hoy en día. Fijaos, estamos en 1900. Siempre hablamos que el cambio de siglo entre el 19 y el 20 supuso una especie de bisagra en la evolución del país. A varios niveles. Si os acordáis del tema de demografía, era cuando se iniciaba, finales del 19, en torno a 1900, cuando se iniciaba el proceso de transición demográfica. Si os acordáis también, a partir de esa fecha era cuando se iniciaba un proceso de urbanización, de crecimiento de las ciudades, de modernización social y también económica. Era a partir de ese momento cuando había un impulso de la industrialización de un proceso que ya había empezado. Por tanto, aquí tenemos pues que a la altura de 1900 casi el 70%, esta gráfica es de aportación al PIB, pues casi el 70% de la aportación al PIB era el sector primario. Y vemos que el sector servicios y el secundario tenían poca importancia. A la altura de 1910 vemos que ya ha empezado ese cambio. Van aumentando los servicios, es normal que los servicios aumenten según se va urbanizando el territorio. ¿Por qué? Porque es en las ciudades donde más se va a producir esa demanda de servicios. Bien, si os fijáis, 1910 crece del 10 al 20, pero donde vemos un cambio ya importante es en la década de los años 20. ¿Os acordáis que era una década de cambio? Los felices años 20, después de la guerra mundial, que bueno, que también afectó a España, la crisis de 1917, pero vemos esto. Vemos que vuelve a aumentar el peso del sector primario entre el 30 y el 40, un poquito, pero el sector servicios crece. Digamos que aquí lo que se ha producido es un freno de la industria, en ese crecimiento que habíamos hablado. Pasa un poquito igual en la siguiente década, en la de posguerra, del 40 al 50, veis que hay muy poquito cambio, son los años 40 unos años grises y de estancamiento, y vemos que es a partir de los años 50 cuando
aumenta la industria y también se aumenta en gran cantidad, en gran proporción, el sector terciario. Por tanto, nos acordamos de esos años del desarrollismo económico, de los años 60, como el periodo en que se moderniza mucho más España, se tecnifica la industria, pero también el sector terciario vive un incremento muy importante. También ligado en estos años 60 a la aparición de ese turismo de masas, del que hablaremos en el tema. Hoy vemos, esto es de 2008, pero hoy en día, pues prácticamente el peso del sector terciario es muy importante. Tan importante que hablamos de una economía y de una sociedad totalmente terciarizadas, con más del 70 y tantos por cien del PIB que corresponde al sector terciario y más de un 70% y del 75% de población ocupada en ese sector. ¿Por qué ha ido aumentando tanto el sector terciario? Bueno, la mejora del nivel de vida está claro. Si en una economía de subsistencia, prácticamente todos los ingresos que tiene una unidad familiar, por ejemplo, se destinan a la adquisición de alimentos y productos básicos. Según aumenta la capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo de los ciudadanos, obviamente compra más cosas. También aumentará, cuando mejora ese nivel de vida, la demanda de otros servicios que podemos considerar más superfluos, pero que ahora sí que nos podemos permitir y nos dan unas mejores condiciones de vida. ¿Por qué aumenta el sector terciario también? Pensamos que cuando un sector disminuye, hace aumentar a los otros dos. En ese 100% que supone el total, si disminuye mucho el peso de un sector, se nota también el crecimiento de los otros respecto al total de la economía. Vale, la mecanización agraria produjo la disminución de personal ocupado en el sector primario, que fueron a parar al secundario y al terciario. La terciarización de la industria, ¿qué significa esto? Antes, tiempos atrás, lo que era la industria prácticamente, aparte de generar los bienes a través de maquinaria, todas las actividades pertenecían a esa empresa. ¿Bien? Y la gestionaba esa empresa. Lo que se ha producido con los años y con la modernización es que las empresas se centran en un tipo de actividad, pero otras actividades piden que se las hagan empresas externas. A eso nos referimos con externalización. Por ejemplo, servicios como el mantenimiento informático. Pues tenemos una empresa que es la que nos mantiene los equipos, los electrónicos, lo que sea, ¿bien? Informática, etc. O una empresa de limpieza. Ya no es la propia empresa la que limpia y contrata a otros, etcétera, ¿vale? Con muchos tipos de actividades se han externalizado y por tanto se habla de esa terciarización de la industria. El desarrollo del turismo en los años 60 fue clave. El hecho de que aumenten también los servicios públicos, las prestaciones que el Estado cobra más impuestos, pero también da muchos más servicios. Al aumentar esos servicios por parte del Estado, con el desarrollo del Estado del Bienestar, lo que en la Constitución aparece como Estado social, implica también un aumento de esos servicios públicos. Por último, la incorporación de la mujer al mundo laboral también implicó una mayor calidad de vida, un mayor poder adquisitivo y el aumento y diversificación de esas actividades del sector terciario. Con esto hemos hablado un poquito de la importancia que hoy tiene en la economía del sector terciario. España es una economía terciarizada, tiene una sociedad terciarizada, como lo tiene así también los países del primer mundo, ¿vale? Del resto de la Unión Europea, etc. Y en cuanto a la evolución, pues ya lo hemos visto en la gráfica. Respecto a cómo son los servicios, pues vemos aquí que si hablamos de las empresas, tenéis una serie de información aquí que os he puesto, pues el 80% de las empresas, en torno a esa cifra, ¿vale? Se dedican al sector servicios, que las más importantes son de las actividades terciarias son las relacionadas con el comercio, con la distribución. Luego hay otros tipos de servicios que están incrementando, por ejemplo, los servicios a las empresas, aquello que hablábamos de la terciarización de la industria, y el turismo, que también va en aumento, ha ido en aumento. También se ha ido produciendo un cierto encarecimiento de los servicios, ¿vale? Que han ido sustituyendo los bienes. Pongo un ejemplo.
Antes se podía regalar a un amigo o a algún familiar una película, ¿no? Un DVD, mientras que ahora es más por contrataciones a través de redes que te dan ese servicio, o Netflix, o si hablamos de cine, o si hablamos de música, pues Spotify, ¿bien? No sé si me explico. Hay un encarecimiento de los servicios, también se diversifican y hay nuevos formatos. Pero lo que sí que se está produciendo es cierta sustitución del servicio de compra el bien para su, su posesión a lo que es contratación de ese servicio para disfrutar de un bien. Aparecen nuevos servicios, obviamente, siempre y siempre ligados a las nuevas tecnologías. Siguiente aspecto que debemos hablar es cómo se distribuyen en el territorio español la actividad terciaria. Aquí otra vez, igual que en todos los temas que hemos estado viendo, hay fuertes desequilibrios en el mapa de España y sigue las mismas pautas que hemos visto en los anteriores. Los desequilibrios tienen que ver con la cantidad de población que hay en un lugar o en otro, su grado de urbanización, el nivel de desarrollo, la renta que tiene, y lo que siempre vamos a ver es, pues bueno, que pues ese eje mediterráneo, Madrid, ¿vale? O si miramos este mapa, los ejes urbanos, ¿vale? Vemos aquí que tiene bastante peso, etcétera, no hay que extenderse más. Eh, También en algunos sitios hay que tener en cuenta también la importancia que tienen los otros sectores. Así, por ejemplo, si cogemos aquí en Baleares o en Canarias, ¿no? En los dos archipiélagos, donde el turismo tiene tanto peso, las otras actividades pues, tienen mucho menos. O si ponemos el ejemplo de Ceuta y Melilla, fijaos, claro, son ciudades muy pequeñitas donde la capacidad de producción industrial o de producción agraria es reducida. Además, hay mucha administración por ser ciudades autónomas, por ser ciudades de frontera, etcétera, mucha administración pública y, por tanto, el peso de los servicios en esos territorios es mucho más elevado de la media. Y no es ya por el nivel de desarrollo de renta en estos casos. Bien. En el caso de Madrid está claro. Y luego lo que se llama la España vaciada, obviamente a menos población, si hablamos pues, no sé, por ejemplo, Castilla, León, ¿no? Asturias, Cantabria, Galicia, pues vemos que también hay una menor demanda de esos servicios. Ahora, sí que se produce el crecimiento del sector terciario según ha ido disminuyendo, por ejemplo, en el País Vasco o Asturias, el peso de la minoría o de la siderurgia, de la industria. Esa pérdida de peso de un sector ha hecho que tenga más importancia relativa el sector terciario. Con esto hemos acabado este apartado.